¿Pensaste que era calabaza? Du dachtest, ich bin Kürbis. Aber nein, es el vikingo. Los alemanes tienen mucho miedo. Si comparo la cultura alemana con otras que conozco y que he vivido, diría que hay miedo que no existen en otras partes del mundo. Así que he decidido hacer un compendio de los miedos más emblemáticos, más característicos de los alemanes para mostrárselos al mundo en estas fechas. Miedo número 1. Ich muss weg. Llegar tarde. Por consecuencias. Es decir, no se sabe por qué tienes miedo de llegar tarde, ¿no? Pero suelen ser consecuencias muy horribles. Por ejemplo, que te pierdas unas rebajas. Hay rebajas en el Aldi, las ofertas especiales en el Lidl. Y a las 7 de la mañana tienes a la cola de alemanes delante del supermercado. A pesar de que hay productos para todo. O si no lo consigues, pues te vas al supermercado que está al lado. Que en sentido, cada 500 metros hay un Aldi, un Lidl, un Netto, un Rewe, un Edeka, un Tom. ¿Me olvidé alguno? No llegues tarde. Miedo número 2. Que te visiten sin anunciarlo antes. Klar könnt ihr vorbeikommen. Okay, wir freuen uns. Bis gleich. Wer war denn das? Tobi und Heike, die kommen kurz vorbei. Wann? Jetzt? Wie jetzt? Ja, die sind in der Nähe, wollen kurz auf ein Bierchen vorbeikommen. Echt? Das geht nicht. El timbre. Son las 5 de la tarde. No he limpiado la casa. No puedo recibir visitas. Estrés, sudor, adrenalina. Para muchos alemanes es horrible que pasen cosas inesperadas, como una visita. Anúncialo antes. Planifícalo antes. Coge el calendario. En 3 meses puedo. No tendrás problema. Pero hacer cosas espontáneas y lo pueden tomar mal, que los vayas a ver sin anunciar y que no le haya dado tiempo de limpiar la casa. Es más, aún limpiando la casa se disculpan por lo sucio que está todo. Miedo número 3. Ser una carga para los demás. ¿Necesitas ayuda? No, gracias, estoy bien. ¿Te llevo al médico? Oye, te invito a comer. No te preocupes. No, ya pago yo. Pero si tienes Hartz 4, dame pago. La autonomía personal en Alemania es muy importante. Se considera que tienes éxito como persona si eres independiente. De hecho, es típico que mucha gente, incluso ya en el colegio, en el instituto, hagan algunas prácticas o trabajen de algo y que a los 17, 18 pues igual salen de casa a vivir solos. En ese sentido, es muy difícil para algunas personas admitir que necesitan ayuda o buscar ayuda. Y a eso le acompaña un cierto miedo también de molestar a los demás, ser una carga, depender de los demás y perder esa autonomía. Miedo número 4. No estar asegurado o protegido de algún peligro desconocido. El centro de Europa ha visto guerras, enfermedades, muertes durante miles de años. Y en cierto modo es algo que se ha quedado en la mente de las personas. Puede pasar algo. Mi madre solía decir, las cosas van bien hasta que van mal. Lo cual me parecía bastante lógico y obvio. Pero para ella era como una premonición, ¿no? De no hagas algo, porque puede que salga mal. No se sabía el qué, pero puede salir mal. De ahí que muchos alemanes pues intenten asegurarse contra todas las cosas posibles y desde lo antes posible. Por ejemplo, es típico que tengas un seguro, yo lo llamaría de protección por si no puedes trabajar en lo que estudiaste. Supongo que tiene un nombre especial, ¿no? En español. Y el tema es que, por ejemplo, si te haces fisioterapeuta y te pasa algo que ya no puedes hacer fisioterapia, pues el seguro te pagaría como una indemnización o una renta, una pensión, lo cual es bastante over the top, exagerado, comparado con el seguro del paro, ¿no? De desempleo que existe de forma natural.
En el seguro de desempleo, pues, si ya no puedes trabajar de fisioterapeuta, igual puedes trabajar de otra cosa. ¿O no? En Alemania estás en peligro existencial. Miedo número 5. El miedo a vivir en los pisos bajos, a nivel de tierra. Si se te ocurre preguntar a una inmobiliaria, a alguien que trabaje vendiendo o alquilando pisos, si hay algunas características que hacen que los pisos sean más baratos, igual te contesta que los pisos a nivel de tierra, en planta 0, o planta 1, según de donde venga, son más baratos que los demás. Hay mucha gente que tiene miedo de que si vive en la planta baja, que les roben o que les atraquen. Y estadísticamente, pues, bueno, hay una cierta influencia, obviamente. Es más fácil entrar en un piso bajo que en uno de la quinta planta, pero la verdad es que también hoy en día las ventanas, las puertas alemanas son de tal calidad que es difícil entrar desde fuera. De hecho, la filosofía antirrobo que tienen los productores de ventanas y de puertas es que sea tan difícil de entrar, que dure tanto tiempo que el ladrón desista, por el riesgo de ser descubierto. Zum Beispiel, wenn ich sehe, das Haus ist umzäunt mit Gittern vor den Fenstern und richtig fette Türen, wo man sich gleich denken würde, hier reinzukommen, dann bräuchte man einen richtigen Aufwand so halt, ne? Und das lohnt sich im Endeffekt nicht, weil man hat nicht die Zeit, man will nicht diesen Lärm machen, sondern da geht man lieber ein Haus weiter oder man guckt halt weiter, ne? Also diesen Aufwand muss man sich nicht geben lassen. Miedo número 6. Los huecos en el currículo. Escena simulada en una entrevista de trabajo. Señor Hans Franz, tiene unas notas muy buenas, una formación espectacular. Voluntariado en África, veo que fue el cofundador de Amazon y profesor en Harvard. Pero esto aquí abajo, ¿qué? Que hay 2 meses en los que no hizo nada. ¿Qué pasó ahí? Worst case scenario. Es más, si mientes en el currículum, te pueden denunciar. Y si te denuncian, te vas a la cárcel. Y si te vas a la cárcel, tienes otro hueco más en el currículum. Debido a que Alemania es una sociedad del rendimiento, existe el miedo de no rendir, de parecer vago, inútil, haber perdido el tiempo. Yo, personalmente, en mi experiencia, no he visto ningún problema por huecos en el currículum. Siempre puedes decir que te hiciste youtuber. Miedo número 7. El miedo a probar algo nuevo, de arriesgar algo. Si llevas un tiempo viviendo en Alemania, vas a ver que de vez en cuando aparece un tema en las noticias. Y es la cantidad de dinero que tiene la gente ahorrada en las cuentas bancarias. O que, por ejemplo, en otros países puedes pagar un montón de cosas con la tarjeta y en Alemania no quieren usar la tarjeta de crédito. La mitad de África tiene mejor internet y mejor cobertura de móvil que Alemania. Pero los alemanes dicen, ¿para qué? ¿Para qué quiero mejor internet? ¿Para qué quiero internet? En esta casa, por ejemplo, hace unos años se reunieron los propietarios de los pisos para ver si ponían internet en toda la casa y decidieron que no, ¿para qué? No, ¿quién usa eso? Y es así, lo que por un lado es una cualidad bastante buena, ¿no? De never touch, me salió el acento ahí. Espérate. Never touch a running system. De no tocar un sistema que funciona, ¿no? Cuando algo funciona, deja que siga para no estropearlo. En otros momentos sí que es perjudicial, porque te pierdes el desarrollo tecnológico, por ejemplo, el desarrollo cultural. Y es así. Hay un miedo de las cosas nuevas, de las cosas desconocidas, por si las cosas salen mal. Porque van bien, hasta que van mal. Miedo número 8. El miedo de coger frutas y setas, plantas salvajes. ¡Mami, mira, una fresa! ¡No los toques! ¡Que te va a dar la rabia! Sin tener en cuenta la gran mayoría de los cuentos de niños que tradicionalmente terminan en alguien muriéndose, también existe el miedo de que las cosas salvajes pues te pueden hacer bastante daño de alguna forma. Y no es precaución, es miedo. No lo toques. Si lo tocas, lávate las manos, desinféctate las manos. Lo cual en algunas cosas obviamente es correcto, ¿no? La vacuna del tétano la necesita. Pero todo lo que está alrededor es un poquito exagerado.
Miedo número 9. Miedo a que te vigilen o que usen la información sobre ti contra ti. 2010. Alemania implementa el carnet de identidad con chip. Pánico en la calle. Denuncia ante los juzgados supremos. El Estado quiere controlarnos a todos. El Estado quiere saberlo todo de nosotros. Guías de cómo quitar el chip del carnet. Manifestaciones, protestas. 2019. En nuestra empresa ponen etiquetas con chips en las camisas de las personas para poder ordenar la ropa del personal en las lavanderías. Pánico. La gente recorta los chips. Cualquier tema asociado con los datos personales en Alemania es muy delicado. No digo que sea malo, no digo que sea bueno. Al menos no tenemos cámaras en cada esquina de las calles, pero sí que es un poquito extraño. Miedo número 10. Que piensen mal de ti, que te juzguen. No hables tan alto en el restaurante, que nos están oyendo. Estamos molestando a los demás. Eso no es forma de salir a la calle. No deberías poner esa decoración en el jardín. Deberías adelgazar un poquito. Deberías comer un poquito más. Hay una gran conciencia, un gran esfuerzo mental dedicado a lo que podrían pensar los demás de ti. Y eso a muchas personas les lleva incluso a aislarse, a encerrarse. Y es un aspecto bastante curioso porque de por sí existen pocas normas sociales comparado con otros países. Existe bastante libertad individual, pero al mismo tiempo el miedo a expresarse. Y con estos miedos, quizás únicos, probablemente no, te dejo a que disfrutes estos días tenebrosos. Y si los reconoces o si conoces otros, comenta. Y si te gustó el vídeo, like y subscribe. Y te aseguro que volveremos a vernos. ¿Sigues aquí? Tengo otro miedo más para ti, para agradecerte que sigas viendo el vídeo. Y es el miedo alemán más extraño que he visto. El miedo a vivir en los Países Bajos. ¡Chacho!